Un espacio en el que nos vamos a acercar a una compañía que nace en el año 2018. Es una empresa de ingeniería. Su objetivo en aquel entonces era colocarse entre las 10 primeras del sector en 3 años y empezaba con una cartera de proyectos modesta, pero que ha ido creciendo en estos ejercicios. Es Lantania y con nosotros está su presidente, que es Federico Ávila. Federico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Encantado en 2018, cuando montasteis Lantania, ¿os pensabais que ibais a llegar hasta aquí? Bueno, la verdad es que no. Nuestro plan inicial que teníamos previsto de desarrollo no estaba a alcanzar las cifras que hemos alcanzado el año pasado. Eso es cierto. ¿Cómo fueron esas cifras? Bueno, como dices, son ya 5 años de la compañía, desde el año 2018. La compañía arrancó el primer ejercicio en el año 2018 con una facturación de 58 millones de euros. El año pasado cerramos con una facturación superior a los 300 millones de euros. Cuando arrancamos era una empresa 100% con toda nuestra actividad estaba centrada en España. Hoy por hoy ya tenemos presencia en 11 mercados y contamos con una cartera de alrededor de 700 millones de euros. A mí siempre la cartera de obra pendiente de ejecutar es un parámetro que me gusta destacar, que me gusta vigilar, ¿no? Porque da una idea de la estabilidad de los ingresos de la compañía en los años sucesivos, ¿no? Y han sido años, yo creo que donde se ha puesto a prueba esta palabra que está tan de moda, ¿no? De resiliencia de la compañía, porque yo creo que no han podido ocurrir más cosas, ¿no? Yo creo que a la dificultad inicial de lanzar un proyecto en el año 2018, cuando ya parecía que el proyecto iba cogiendo cierta inercia, pues nos encontramos con la pandemia del COVID en el año 2020 y con la incertidumbre que todo eso supuso, el impacto que tuvo en la economía. Y cuando ya por fin parecía que íbamos dejando el COVID atrás, ¿no? Y se veía la luz al final del túnel, pues nos encontramos con la invasión por parte de Rusia de Ucrania y el impacto que ha tenido en la escalada de precios de la energía, en la subida de precios de las materias primas. Nuestro sector es un sector muy intensivo en consumo de materias primas, cemento, betún, acero, y evidentemente se ha visto fuertemente impactado. ¿Cómo ha afectado el año pasado, en 2022, ese encarecimiento de las materias primas, de los costes energéticos, a los beneficios del grupo? Bueno, pues antes de hablar de los beneficios del grupo, la verdad es que ha tenido un impacto muy relevante en todo el sector. Yo estoy en la Junta de la Confederación Nacional de la Construcción y puedo asegurar que prácticamente monopoliza nuestras reuniones el tema de la subida de los costes de las materias primas, ¿no? Como decía, con posterioridad al COVID, en la época post-COVID, lo que se produjo fue un desajuste entre oferta y demanda. Ahí ya empezamos a anticipar una subida de precios, sobre todo en el segundo semestre del año 2021. Y esta subida de precios se acelera enormemente cuando el 24 de febrero del 2022 Rusia invade Ucrania, se produce una muy fuerte aceleración. Nuestra exposición como sector a las materias primas y a la energía es muy elevada. Hay que tener presente que los grandes proyectos de infraestructuras pues normalmente se cierran a precio fijo, son contratos a precio fijo, con una duración, un horizonte que va más allá de los 12 meses. En algunos casos estamos hablando de obras que tienen un periodo de constructivo de 4 o 5 años, con lo cual estamos fuertemente expuestos, ¿no? Y además, si analizamos la situación, por ejemplo, en España desde el año 2015, creo que fue, con la ley de desindexación de la economía, se suprimen la revisión de precios en los contratos de obra pública, con lo cual quedamos totalmente expuestos, ¿no? a esta subida de materiales, ¿no? Cuando se produce este incremento tan fuerte el año pasado, un incremento que además, si analizamos la evolución, desde el 2005 al 2021 prácticamente no habían subido los materiales, y lo que ocurre en el 2021 y 2022 pues una muy fuerte subida. Y como decía, con esta situación de la obra pública en España, que lo que provoca es la paralización de muchos proyectos, ¿no? Que quedasen desiertas muchas licitaciones. De hecho, nosotros en Lantania, por primera vez, 1 de cada 4 ofertas que analizábamos no se ofertaba, es decir, tomábamos la decisión, una vez incurrido ya en el coste de haber estudiado esa oferta, de no presentar porque no nos encajaban directamente los precios. Es algo que poco a poco se va corrigiendo. El año pasado el Gobierno reaccionó con la publicación de 3 reales decretos, el primero de ellos en marzo, el 3/22, 6/22 posteriormente y 14/22, si no me equivoco, que lo que pretendían era precisamente paliar esta situación.
Lo que ocurre es que, bueno, estos reales decretos tenían una serie de limitaciones en cuanto a la tipología de contratos, solo aplicaban los contratos de obra, dejando fuera los contratos de servicios y los contratos de suministro, tenían unos umbrales para poder acceder a esa revisión de precios, tenían unos máximos y luego dejaban fuera de las revisiones pues elementos tan relevantes como la energía, como el coste de la energía, para qué hablar, o el coste de la mano de obra, lo cual hizo que el impacto realmente fuese muy limitado de estos reales decretos y que quienes sufrimos realmente la subida de los costes fuimos las empresas constructoras. Claro, ¿no? Y ese encarecimiento de los costes, ¿cómo ha afectado a los márgenes? ¿Se han estrechado mucho los márgenes como consecuencia evidentemente, de manera muy, muy significativa. Yo ahí, ANCI, que es la Asociación Nacional de Constructores Independientes, de la que la Antania forma parte, publica periódicamente un informe muy interesante que tiene disponible en su página web y que invito a los oyentes que estén interesados a descargarlo, porque además es muy ejecutivo, son menos de 20 páginas y describe muy bien el impacto que ha tenido la subida de materiales y la energía en la obra, ¿no? En los proyectos, en la obra pública. Bueno, en todos los proyectos de obra. Y cuando se analiza la evolución de los principales parámetros y cuando se ve la evolución gráfica, la verdad es que pone los pelos de punta. Sí. Son muy ilustrativos los resultados de este estudio. Este estudio está basado en la aplicación de los índices de evolución del precio del INE, y donde el INE todavía no ha publicado estos índices, lo que se hace es se cogen los parámetros del Instituto Valenciano de Edificación, del IBE, que suelen estar muy, muy alineados, digamos, con luego los que publica el INE, y los resultados lo que establecen es que de enero del 2021 a diciembre del 2022, en función de la tipología de contrato, pues vamos desde incrementos de costes, estoy hablando, en proyectos de edificación del 16%, a máximos, como puede ser en los proyectos de carreteras, del 36%, pasando por incrementos del 25% en obras ferroviarias o obras portuarias, por poner algunos ejemplos. La Antania, estáis en energía, en infraestructuras y en agua. De las tres patas, ¿cuál pesa más a día de hoy? Pues en estos momentos, nosotros nacimos como una empresa sobre todo de infraestructura civil, y donde hemos ido desarrollando, donde hemos ido creciendo, ha sido sobre todo en el sector de energía y en el sector de todo lo que tiene que ver con el ciclo integral del agua. Hoy por hoy ya el ciclo integral del agua es lo que tiene mayor peso dentro de la Antania. Os habéis ido adaptando, ¿no?, a las necesidades y también al tipo de proyectos que se os ponen por delante. Sí, bueno, y también es fruto de una reflexión estratégica, ¿no? Nosotros el año pasado pusimos en marcha el nuevo plan estratégico. Cuando nació la Antania, realizamos un plan estratégico con horizonte temporal del 2018 al 2022. Entonces el año pasado lanzamos un nuevo plan, aprobamos un nuevo plan del 2018 al 2022, ¿no? En este plan estratégico nos marcamos el objetivo en el año 2026 de alcanzar los 500 millones de euros con un EBITDA de 25 millones, y basándonos básicamente en tres pilares, ¿no?, en tres ejes. Por un lado, el incremento del valor añadido, y ahí, dando respuesta a tu pregunta, nos centramos básicamente en los mercados de ciclo integral del agua, de generación renovable y de movilidad sostenible, de transporte sostenible, ¿no? Un segundo pilar, que es lo que llamamos el incremento del beneficio, en cuanto a actuar sobre nuestra productividad, y seguimos desarrollando todo lo que tiene que ver con transformación digital, etcétera. La verdad es que todos los informes apuntan a que hay mucho camino por recorrer en la mejora de la productividad en el sector de construcción. Y un tercer eje, que no por ser el tercero es el menos relevante, sino todo lo contrario, el más relevante, que es poner a las personas como eje fundamental del desarrollo de la compañía. ¿Y eso cómo se traduce? ¿Qué significa el poner a las personas como eje? Porque la frase suena muy bien, pero luego aterrizándolo, ¿qué significa? Pues aterrizarlo es muy complejo, ¿no? Pero es cierto que como sector también aquí tenemos un gran reto. La verdad es que somos un sector muy poco atractivo para las nuevas generaciones, somos un sector muy poco atractivo para el sector femenino, tenemos un grave problema de atracción, y bueno, ahí yo creo que lo que requiere es una profunda reflexión sobre nuestra forma de trabajo, nuestra relación con los trabajadores. ¿Eso cómo se soluciona? Sencillo, ¿eh? El atraer talento, el retener el talento, y también que buena parte de ese talento sea femenino. ¿Cómo se consigue? Pues bueno, yo creo que en primer lugar con políticas de flexibilidad horaria, con políticas, bueno, ahora está muy de moda pues lo que es el teletrabajo. Lamentablemente las obras todavía no hemos descubierto cómo hacerlas en remoto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay determinados departamentos de la compañía en los que se pueden implementar determinadas medidas, ¿no? Nosotros en concreto hemos apostado
pues por un lado, por un refuerzo de nuestra imagen de marca, por una política de atracción de talento joven, ¿no? En la medida de lo posible, el talento pues recién titulado, etcétera, para ir incorporándolo a nuestros proyectos, y luego sobre todo en lo que se llama el engagement, ¿no? De tratar pues con planes de desarrollo, con planes de formación, pues tratar de vincular sobre todo a los perfiles que consideramos más valiosos dentro de la compañía. Me decíais que empezáis principalmente enfocados en infraestructuras, vais evolucionando, energía, agua, y ahora agua es una de las patas que más alegrías os está dando, ¿no? Y donde más proyectos tenéis. También empezasteis como una ingeniería muy centrada en España, pero sin embargo habéis ido evolucionando. Me decíais que ya estáis en 11 países, entre ellos Europa del Este. ¿Ahí qué tenéis? ¿En qué estáis? Pues fíjate, para nosotros, bueno, en primer lugar, el crecimiento, el desarrollo internacional es un factor clave para la Antania. Es un factor clave básicamente por dos motivos. En primer lugar, como palanca para nuestro propio crecimiento orgánico, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, y yo creo que más relevante, como mecanismo de diversificación, ¿no? El sector de las infraestructuras es un sector, cuando se analiza a nivel local, tremendamente cíclico. Entonces, bueno, como factor, digamos, de protección frente a estos ciclos económicos de cada país, pues la diversificación internacional es clave, ¿no? Ahí, nosotros en el año 2019 pusimos en marcha un plan de desarrollo internacional, fruto de una profunda reflexión también y de análisis, donde nos marcamos básicamente tres fases. Una primera fase, que lo que llamamos entorno de la Unión Europea, que era básicamente Europa del Este y Norte de África. Una segunda fase en determinados mercados latinoamericanos, y una tercera que llamamos mercados maduros, que básicamente era Norteamérica, ¿no? En esta primera fase que me preguntaba Susana, ahora mismo ya podemos decir que se ha completado, porque tenemos una implantación muy relevante en Polonia. Adquirimos el año pasado la empresa Balzola Polska, una empresa polaca, con una presencia muy importante en todo lo que tiene que ver con proyectos tranviarios y proyectos de movilidad urbana, ¿no? Que estamos tratando de utilizar también como hub para nuestro desarrollo en la región, en proyectos de energía y proyectos de agua. Adicionalmente tenemos proyectos en Bulgaria, proyectos ferroviarios, estamos ejecutando 3 proyectos ferroviarios en Bulgaria y un proyecto de agua en Eslovaquia, ¿no? Estos proyectos con socios locales, y luego en el norte de África, Marruecos, Argelia, tenemos una actividad basada sobre todo en lo que tiene que ver con proyectos de agua industrial. Claro, de la parte más madura estamos hablando de Norteamérica, e incluso tenéis oficina. Sí, establecimos una filial en Texas, e incluso tenemos un equipo allí de ingeniería. Estamos ya trabajando en algunos proyectos, pero es cierto que de manera muy incipiente, ¿no? Y luego me hablas de Latinoamérica. Ahí tenéis, si no me equivoco, Chile y Perú, que no sé si arrancan o están en stand-by. Bueno, Perú en concreto no. Fue uno de los mercados que nos habíamos marcado como objetivo, pero bueno, sí que es cierto que también los cambios que ha habido pues a nivel político en toda Latinoamérica, lo que hemos hecho al final ha sido seleccionar más todavía estos mercados. Tenemos una fuerte presencia, tenemos una filial con más de 30 personas en Colombia, donde estamos enfocados también en proyectos de agua industrial, y sí que recientemente hemos tenido nuestra primera adjudicación en Chile, en concreto es un proyecto de un emisario submarino. ¿España cuánto pesa a día de hoy? España sigue teniendo un peso muy relevante. España supone el 70% de nuestros ingresos todavía a día de hoy. Pero la idea es que la parte internacional vaya creciendo y vaya pesando cada vez más. Sin duda, así es. Háblame, Federico, de algunos de los proyectos en los que estáis ahora en España, para que cuando yo vaya con el coche por la carretera o me pare en cualquier sitio, digo, anda, estos los conozco yo. Sí, porque además yo creo que la mejor forma de presentarnos o de definir la Antania, yo creo, es precisamente por sus obras, no por sus proyectos, ¿no? Ahí, pues no sé, por ejemplo, en España podría destacar uno de los proyectos más emblemáticos, quizás es el embalse de Almudévar en Huesca. Es una presa con 2 diques de materiales sólidos, una presa de 170 hectómetros cúbicos que estamos construyendo para la Confederación Hidrográfica del Ebro, ¿no? Está ya en la fase final, digamos, de construcción. Otro proyecto, en este caso fuera de España, pero que también me gustaría destacar, por ejemplo, es una desaladora que estamos construyendo para Aqua Power en Arabia Saudí, la desaladora Jubail 3A. Es una planta de desalación de 600.000 metros cúbicos al día, lo que la convierte en una de las más grandes a nivel mundial. Pero bueno, estos son 2 proyectos, ya digo, que están encarando la fase final. Como nuevas adjudicaciones, sí que me gustaría destacar, pues el año pasado nos adjudicaron la ampliación de la EDAR de Palma, por ejemplo, un proyecto muy relevante.
También la conexión, la plataforma que conecta el AVE Madrid-Levante con el AVE Madrid-Barcelona, aquí en la Comunidad de Madrid. Y otro proyecto, por ejemplo, en el sector de energía, se me ocurre ahora el que estamos ejecutando en Portugal para nuestro cliente Prosolia, la planta de Buidobra. ¿Empezasteis cuántas personas en Lantania? Que veníais muchas de Isolux Corsan cuando cerró, ¿no? Que llegó con sus acreedores. Sí, así es. ¿Cuántos erais? Pues éramos un equipo de 97 personas inicialmente, ¿no? Y a día de hoy ya somos más de 1.000 trabajadores entre lo que es el grupo Lantania y empresas y filiales y UTES. ¿Tú te lo imaginabas? No, la verdad es que no. Ha sido un crecimiento muy relevante en estos 5 años. No exento, como decía antes, de dificultades y de, sobre todo, cuando la empresa crece tan rápido, siempre las estructuras crujen, ¿no? En un momento determinado, y siempre pues ahí tienes que apuntalar determinadas áreas de la compañía. Bueno, yo creo que llegan a decir a los fundadores que en 2023, en el arranque, tenéis una cartera de pedidos, una cartera de obra de 700 millones ahí pendiente, y dices, no, ni mis mejores sueños, ¿no? Así es. Lo que pasa es que esto hay que decirlo siempre con la boca pequeña. Guerra, con la inflación disparada, con una pandemia, y dices que no, hombre, no. Te digo, más pruebas nos pueden poner. De todas formas, Susana, yo creo que ya poco a poco tenemos que dejar de ir hablando de crisis, porque esto ya se está convirtiendo en que cada vez el mundo es muy cambiante. La capacidad de adaptación de una compañía, la flexibilidad, la agilidad, yo creo que es un parámetro clave, y se está convirtiendo no ya en la receta del éxito de una empresa, sino yo creo que la receta de la supervivencia de una empresa. Claro, ahí dentro de las ingenierías españolas, ¿estáis en el top? ¿En qué nivel del ranking estáis? Bueno, es difícil establecer un ranking porque no hay un ranking oficial, nos podemos ir a los ingresos. Nosotros creemos que sí, que ya estamos dentro de ese top 10. Evidentemente hay 6 grandes constructoras que están a mucha distancia de los demás, ¿no? Que son modelos pues a nivel mundial, yo creo modelos casos de éxito a nivel mundial, y luego hay un grupo de constructoras dentro del cual yo creo que sí que ya empieza a estar Lantania. Ahí estáis, en el top 10 y subiendo. Federico Ávila, presidente de Lantania, enhorabuena, y que os he visto crecer y nacer, así que enhorabuena, grandes éxitos y nada, por todas. Muchísimas gracias. Un abrazo, Susana, gracias. Gracias.